una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID, hoy en los jueves de salud mental. Adelante, doctor Mendoza, buenas tardes. Muchas gracias Olga por aceptar la invitación. Una vez más me tocó estar saliendo de una reunión, entonces ya no llegaba yo hasta por allá y pues bueno, les doy la bienvenida a todos, mucho gusto por compartir este espacio, Olga. Este espacio llevamos prácticamente, estamos ya casi por alcanzar 2 años trabajando con esta comunidad. Y hoy vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con la vinculación social y la salud mental. Para esto invité a la ahora doctora Olga Robelo Zarza para que nos comparta algo de su experiencia. Ella es titular de la especialización de trabajo social psiquiátrico. Ella ha estado participando en los procesos de capacitación de trabajo social en psiquiatría desde que estaba en el instituto. Entonces, creo que es quien más experiencia tendría para brindarnos esta sesión. Entonces, agradezco mucho y pues bueno, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Olga. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Pues para mí es un placer tener este espacio de reflexión con un equipo interdisciplinario y bueno, el tema es uno de los temas tan actuales que podemos tomar ahorita en la mesa. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor, y bueno, voy a realizar diferentes preguntas, reflexiones sobre la mesa y me encantaría que cada uno de los asistentes y darles la más cordial bienvenida, bienvenidos todas y todos, pues podamos ir reflexionando sobre este punto tan fundamental. ¿Qué es fundamental? Poder hablar acerca primero de lo que tiene que ver con el proceso de salud mental. Hay que recordar que los seres humanos somos entes biopsicosocioculturales e inclusive espirituales. Por lo tanto, el proceso de salud, sí, que incluye la salud física y la salud mental, debe de contemplarse de esta manera. Desde esta visión de intervención de trabajo social, uno de los elementos fundamentales e imprescindibles que debemos de estar revisando son aquellos factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes que se involucran en alguno de los elementos importantes. Muchas de las ocasiones, y que es uno de los elementos que tenemos que estar como determinando, es que se confunde o a veces se entiende que tener de algunas dificultades en nuestro proceso de salud mental es porque tenemos alguna patología psiquiátrica y eso no es real, eso no es necesario. Por lo tanto, para poder entender la importancia de esta temática desde esta visión psicosocial, se deben de tener claro diferentes conceptos en los cuales vamos a poder encontrar lo que es la enfermedad, lo que es el trastorno psiquiátrico y por lo tanto lo que es el padecimiento desde donde nosotros nos estamos enfocando. Entonces, desde la teoría de la complejidad nos dice que los seres humanos somos únicos y distintos entre iguales. Esta frase les invito a que la vayamos reflexionando porque entonces esto nos va a permitir entender que la manera de este proceso en cómo lo vivimos cada uno de nosotros es totalmente diferente porque precisamente cuando cada uno de nosotros nacimos, nuestro molde se rompió. Esto nos va a permitir comprender que si bien va a haber metodologías, va a haber técnicas, va a haber inclusive tecnología ahora con la teleconsulta, ¿no? De que podemos aplicar y podemos ejecutar y trabajar junto con las personas, la manera en cómo lo vive cada uno es totalmente diferente. Esto nos permite entonces lograr entender que las realidades sociales, es decir, la vida cotidiana va a estar construida a partir de los diferentes espacios en los que nos relacionamos las personas. Aproximadamente en los 70 se escribió un libro que se llamó Infancia es Destino. Y en este libro lo que se pretendía reflexionar es precisamente que si bien cada uno de nosotros tenemos una historia, usos, costumbres, creencias, etcétera, estas nos van a influir en la manera en cómo vivimos el aquí y el ahora. Pero eso no necesariamente significa que nuestra vida va a ser de esa forma, porque entonces estos 2 años de trabajo que ustedes han tenido a lo largo de los diferentes movimientos que, pues económicos, políticos, de salud en sus diferentes dimensiones ha tenido la emergencia sanitaria, pues no tendría producto, no tendría futuro. Entonces, afortunadamente, esto lo podemos ir modificando. Las relaciones con la otredad, entonces lo que nos permite lograr ir reflexionando es que va a ser construida a partir de cómo yo me relaciono con el mundo. Y entonces esto nos obliga a tomar 2 conceptos importantes.
Por un lado, lo que conocemos como determinantes sociales de la salud, que ustedes, pues me parece que es algo muy importante que ya han estado trabajando, pero también otro elemento fundamental que tiene que ver con la percepción. Gadamer, que es uno de los autores de un libro que se denomina El lado oscuro de la salud, nos menciona estas dos frases que me parece que nos dan apertura para ir señalando a lo que quiero llegar en esta reflexión, de que somos personas indivisibles. No podemos separar la salud física de la salud mental porque es un proceso, un binomio de salud de enfermedad, ¿no? En este libro, este autor nos señala estas dos ideas, donde a mí me permito agregar la palabra existe una indivisibilidad del cuerpo y de la vida, y el tratamiento del cuerpo por la acción del médico, y yo incluiré aquí el equipo interdisciplinario, no es posible sin el simultáneo tratamiento del alma. ¿Esto qué quiere decir? Que los seres humanos nos vamos a conformar de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, y muchas de las ocasiones la incongruencia o congruencia que tenemos en esas grandes dimensiones no siempre tiene que ver con la parte biológica. Muchas de las ocasiones tiene que ver con las experiencias o los grupos sociales en los cuales nosotros nos vamos relacionando. Por ello, para poder entender cómo se construye la vida cotidiana, pues debemos de comprender, primero, que el sujeto somos únicos y distintos entre iguales, y que esto, el cómo nos relacionamos con el mundo, va a estar determinado por la percepción. De acuerdo a Susana Melgarejo, la percepción es el proceso biocultural. Es decir, yo me relaciono con el mundo, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que toco, pero el significado que le voy a dar a ese estímulo va a depender de mis historias. ¿De cuáles historias? Biopsicosocioculturales e inclusive espirituales. Y esta parte de esta historia, de este espacio histórico, entonces lo que nos va a permitir también es construir un proceso de identidad que va a estar matizado por aspectos culturales, ¿sí? Y entonces en este sentido, si nos damos cuenta, es cómo resolvemos la vida, pues no solamente tiene que ver el cómo me ha ido en el tren, si me permiten utilizar esta palabra coloquial, sino dónde lo aprendí, cómo lo aprendí y para qué lo aprendí de esta manera. Yo les pido que cada uno de ustedes vaya reflexionando y me permita conocer las respuestas a esta pregunta. Cuando en tu vida cotidiana se ha presentado alguna situación, problema, ¿cuáles han sido tus opciones? ¿Sí? Este es uno de los principales elementos que tenemos que estar destacando desde la visión psicosocial de la salud mental. Las situaciones de crisis o la crisis la vamos a poder comprender como un evento esperado o inesperado, favorable o desfavorable, que te rompe el equilibrio, pero que eso no necesariamente significa que tienes un problema. A veces cuando no podemos resolver una situación con la pareja, en el trabajo, con la escuela, con los hijos, ya tengo un problema. No, simplemente es una situación que te rompe la vida cotidiana, pero que a partir del desarrollo de esas habilidades socioemocionales, que afortunadamente las podemos aprender, desaprender y resignificar, pues me permite saber qué quiero ahora de mi vida. ¿Ok? Entonces, la literatura nos menciona que puede haber diferentes formas o diferentes opciones en este sentido. ¿Quién de ustedes ahí de manera silenciosa o no? Yo sí lo voy a hacer porque me están viendo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes cuando ha tenido una situación, problema en su vida, la ha resuelto? Entonces yo levanto mi manita. Cuando han tenido un problema, una situación, problema en su vida, la he evitado. También levanto mi manita. A veces me doy cuenta que tengo una situación, pero o no sé qué hacer o no me siento preparada para hacer algo. La tolero. También levanto mi manita. Pero además, cuando he tenido alguna experiencia compleja, ¿no? Que me mueve todo mi ente biopsicosociocultural, a veces cronifico las broncas, las empeoro. Ahí levanto las manos, los pies, etcétera. Cuando hacemos una reflexión importante de lo que está pasando y de dónde aprendí a cómo resolver y enfrentar esta parte de mi vida cotidiana, pues me puedo dar cuenta que lo que hice en ese momento es lo único que pude hacer. Porque no lo sabía, porque no lo había hecho consciente, por muchas circunstancias específicas. Y esto es muy importante que logremos señalar porque lo que se vive en la comunidad, lo que se vive en las familias, lo que se vive en los diferentes aspectos psicosociales, tiene que ver con los estigmas de salud mental. La salud mental no significa no tener dificultades en la vida. Todos los seres humanos tenemos dificultades en la vida. Alguna vez me preguntaban en un congreso, ¿por qué te dedicaste al área de salud mental? Le dije, porque ya conozco mis monstruos y me hice cuatito de ellos.
¿sí? Todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con todo ese ente que vamos relacionando. Por eso, a partir de esta pregunta y de esta respuesta que ustedes se dieron, yo les invito a que sean de alguna manera compasivos con ustedes en el sentido de decir, lo que hice es lo que podía hacer hoy aquí porque era lo único que podía hacer, pero puedo aprender afortunadamente otra manera de relacionar. ¿Ok? Por eso esta imagen para preparar esta presentación me pareció fabulosa. No sé si por ustedes o por mí, ¿verdad? Pero yo creo que por todos en este sentido. Ama tu realidad y verás cuánta belleza hay en ella. Porque muchas de las situaciones, entonces, lo como les comentaba, se relaciona con la percepción, ¿no? Que les decía que es el proceso biocultural, pero también se relaciona con algo importante que es una de las áreas fundamentales que trabajamos desde trabajo social clínico en salud mental, que son los estigmas. Los estigmas, porque no es uno solo, son varios. Desde el que yo me realizo con autoestima en la familia, muchas de las ocasiones hay una situación de cáncer inclusive, o COVID, hablemos de COVID. Al principio las personas que lamentablemente tuvieron este diagnóstico se alejaron, cuando hubo pérdidas de lo mismo también. Entonces, los estigmas son desde lo interno hasta lo externo, hacia la otredad. ¿Cómo vamos a poder conformar un estigma? Pues son tres elementos importantes. Por un lado son los estereotipos, es decir, lo que yo aprendo o he escuchado respecto a una cierta circunstancia. Por ejemplo, todas las mujeres lloran, los hombres golpean. Esas frases son las que vamos a escuchar en la comunidad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a escuchar en la parte de la familia. Y eso es lo que yo voy a ir aprendiendo. Posteriormente viene la parte de los prejuicios que ya tiene que ver con una idea preconcebida de lo que yo aprendí y por lo tanto mi manera de actuar va a ser a partir de la discriminación. Estos tres elementos son muy importantes para que lo podamos hacer. Por eso, a partir de estos 2 últimos años en donde se nos movió la vida por completo, independientemente de la profesión que tengamos, de lo que nos dediquemos, de que si tengamos redes de apoyo o no, nos vino a mover la vida a todos porque todos y todas hemos perdido algo. ¿Sí? Y entonces esto a lo que se le apuesta precisamente desde esta visión es a trabajar sobre la prevención. Muchas de las situaciones se dice que si tienes dificultades en la vida cotidiana, entonces la salud mental, ya automáticamente tienes un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, aquí tenemos a Mendoza, que es uno de los expertos de los cuales yo siempre aprendo mucho, ¿verdad? Y entonces, no es así. Por ello, es importante comprender. Desde la literatura hay que entender que la enfermedad va a ser una alteración biológica, se va a enfocar en el aspecto biológico, y va a ser una alteración morfológica y funcional en nuestros órganos y en nuestros sistemas. Pero en la parte psiquiátrica, y bueno, en la enfermedad, si se detecta a tiempo, puede haber una cura. Puede haber un tratamiento que te permita llegar a, inclusive, hablemos de cáncer, si se detecta a tiempo, hace ratito en lo que señalaba Luis de toda la capacitación que van a tener, pues está hablando de cáncer, ¿no? Entonces, al detectarlo, se puede curar. No pasa lo mismo cuando tenemos un trastorno psiquiátrico. Podemos aprender a regularlo, podemos aprender a atenderlo, ¿sí? A tratarlo, pero el tratamiento debe de ser desde una visión interdisciplinaria. Porque como mencionamos al principio, los seres humanos somos biopsicosocioculturales y ya se dice que espirituales, que no tiene que ver necesariamente con una parte religiosa. Esto es muy importante que como equipo interdisciplinario lo tengamos claro para poderlo trabajar junto con la otredad. Algo también que van a escuchar mucho en mi discurso es la parte de junto a, porque desde trabajo social clínico contemporáneo lo que nos estamos ahora enfocando es en algo que se llama el enfoque de fortalezas, que tiene que ver precisamente con empoderar y generar y trabajar el proceso de resiliencia de las personas, familias o comunidades junto con las que trabajamos, en un sentido de corresponsabilidad. Posteriormente, algo también muy importante que tenemos que señalar es la parte del padecimiento, que es en donde nosotros también nos enfocamos, que es precisamente esa experiencia subjetiva, es decir, cómo Olga va vivenciando, ¿no? ¿Cuál es el significado que tenemos respecto a una situación, ya sea de una enfermedad biológica o de un trastorno psiquiátrico?
porque a partir del cómo yo lo voy significando, lo voy vivenciando, que más adelante lo vamos a conocer como modelos explicativos de la enfermedad, es la posibilidad que voy a tener de recibir un tratamiento adecuado, cálido y oportuno. Eso es algo muy importante. Todos estos elementos, pues bueno, me va a permitir enfocarme que el padecer, es decir, el cómo yo lo voy vivenciando, pues se relaciona de diferentes momentos y es constante y es dinámico porque las personas así lo somos, ¿no? Hay muchas situaciones cuando hemos hablado, por ejemplo, de familia, ¿no? Cuando hemos hablado de familia, es que ahora la familia de ahora ya no existe. No, simplemente se van modificando formas en las que nos estamos relacionando con la familia. En el padecer pasa lo mismo. ¿Cuáles son los elementos que se involucran? Pues primero tiene que ver con una respuesta personal, es decir, cuáles son esos recursos que nosotros tenemos para poder enfrentar este diagnóstico, ya sea médico, psiquiátrico, que nos va pasando. La opinión de los otros, porque somos entes gregarios, ¿no? Los comentarios del equipo interdisciplinario, la reinterpretación que yo hago a partir de lo que me están diciendo y obviamente el ambiente sociocultural en el que me relaciono. Y entonces aquí hablamos de otra categoría que es el malestar. Aquí entonces, hasta este momento podemos lograr comprender que tenemos desde trabajo social dos maneras de involucrarnos. Cuando hay una situación en la vida cotidiana o que nos va afectando la salud mental, que ahorita vamos a ver entonces qué es la salud mental, y cuando ya hay un diagnóstico psiquiátrico. Cuando tenemos problemas en la vida cotidiana, que en muchas de las ocasiones solamente requerimos algún tipo de asesoría, pues entonces nosotros tenemos dos niveles de intervención muy importantes, dos modelos de intervención muy importantes. Por un lado, tenemos que ver con la parte del modelo de información, en donde se trabaja a nivel de lo que conocemos, la parte cognitiva, para poder lograr, pues bueno, que tengamos información clara, oportuna y veraz. Pero en lo que más nos enfocamos tiene que ver en la parte de la orientación. Y la orientación tiene como objetivos, primero, cuando trabajamos de manera grupal, familiar o inclusive individual, uno, identificar situaciones problema. Dos, buscar estrategias o alternativas de solución. Y tres, habilitar para el futuro. Es decir, una vez que yo identifico qué está pasando en mi vida, cómo puedo resolverlo, en este sentido, si aparece algo similar, entonces voy a aprender a resolverlo de forma diferente. Ojo, no estoy diciendo mejor o peor, es diferente. ¿Por qué? Porque las categorías de bueno, malo, mejor, peor generan procesos de estigma, que es importante escuchar en el discurso de la otredad, es decir, junto con la que trabajamos. Específicamente en la parte de un diagnóstico psiquiátrico ya per se, lo que nosotros utilizamos es el proceso de psicoeducación, en donde se abordan los aspectos principalmente biopsicosociales respecto a ese diagnóstico. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles las situaciones biológicas? ¿Cuál es el traductor? Y sobre todo el trabajo interdisciplinario, ¿no? Para lograr la adherencia terapéutica, tanto del consultante como de sus redes de apoyo inmediato, que usualmente es la familia o la comunidad. Y en este punto de la psicoeducación trabajamos algo que conocemos como emoción expresada, que es precisamente la cuestión psicoemocional que se lleva a cabo en una familia cuando se presenta una persona con un diagnóstico. Usualmente cuando hay un desconocimiento de esta situación, pues se generan comentarios hostiles sobre involucramiento, etcétera, y nosotros al momento de lograr explicarles qué está pasando desde la parte del pensamiento, desde la emoción, desde la conducta, desde las sensaciones, con un determinado diagnóstico, pues entonces van comprendiendo y van generando un proceso de apoyo. Es decir, disminuir la alta emoción expresada, que es lo desfavorable, y aumentar lo favorable. Y entonces, regresemos, fíjense, ¿qué pasa con estas nuevas realidades, empezando con esta cuestión del COVID? Pues bueno, la situación del COVID-19 lo que nos generó fueron crisis personales y sociales, ¿no? Y las personales y sociales tienen que ver con lo económico, con lo político, etcétera. Desde una crisis personal, lo que se pretende desde esta parte de alfabetización socioemocional, desde esta cuestión de orientación, es contribuir a través de diferentes estrategias teórico-metodológicas, pues el desarrollo y el fortalecimiento de competencias personales, como podemos señalar la parte de lo que ya se conoce como regulación emocional. Hay muchos autores que hablan sobre las emociones, pero usualmente la comunidad en general no está tan acostumbrada para hacerlo. Entonces, una de las estrategias que utilizamos es hablar de un acróstico que se llama MATEA.
miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Esto nos permite lograr comprender con la otredad que las emociones generan bienestar o malestar y que tienen un ente biológico, ¿no? Que no las podemos controlar, pero sí podemos diseñar estrategias y aprender estrategias para regularlas, ¿sí? Entonces, esto me permite, pues obviamente, generar un proceso diferente. Además, otras de las estrategias para poder desarrollar estas competencias personales, pues bueno, puede ser la automatización y esta se puede ejecutar a través de una lista de proyectos claros, concretos, precisos, como por ejemplo, me quiero ir de viaje, eso no significa nada. ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué, etcétera? De esta manera, estas competencias personales y además las competencias sociales, junto con las que trabajamos para que se construya algo que desde la terapia de aceptación y compromiso se conoce como una vida valiosa. Es decir, en qué mujer me quiero convertir, en qué profesionista me quiero convertir. Y aquí les pongo una metáfora que yo les pido que ustedes vayan pensando. Resulta que vamos a un jardín y ese jardín va a ser el jardín de su vida. Se va a llamar Olga Robelo, Javier Mendoza, Luis Enrique, Mari Betancourt, como ustedes quieran. Si ustedes recuerdan lo que es un jardín, entonces nos vamos a poder dar cuenta que este jardín está conformado por diferentes árboles, ¿no? Y cada árbol tiene que tener un cuidado específico. ¿Cuáles serían esos árboles que tuviera su jardín? Por ejemplo, es decir, ¿cuál es lo valioso para ustedes? La familia, el trabajo, el dinero, la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes pensaran, a ver, para mí, Olga Robelo, en este momento, un jardín importante es la familia. Del 0 a 10, ¿qué tan importante es la familia Robelo? Zarza, no, pues el 10. Y realmente, ¿qué tanto abono hace árbol? No, pues el 7, y más en esta pandemia, porque casi no los voy a ver, aunque hagamos videollamadas. Entonces, cuando nos damos cuenta que es importante, pero que a veces hay otros contextos, otras situaciones que no lo hago consciente, en lugar de acercarme a ese valor importante, como puede ser la familia, me está alejando, es momento de generar procesos para poder proteger ese jardín. ¿Ok? Entonces, este es como uno de los elementos importantes que yo les voy compartiendo. Las competencias sociales, pues tiene que ver precisamente con identificar qué pasa cuando yo empecé a tener dificultades en pandemia. Yo soy una mujer bastante extrovertida, ¿no? Y entonces, uno de los elementos importantes es, chin, ya no puedo ir al cine, ¿no? Chin, ya no puedo ver a las personas. El trabajo me fascinó porque me permitió hacer más cosas y tuve mucho más trabajo. Pero llegó un momento en el que dije, ¿y ahora cómo puedo resignificar? ¿No? Y entonces tenía que ver con esta parte. El tomarse un café virtual, el tener, por ejemplo, el día de hoy esta posibilidad de reflexión, pues tiene que ver con medios diferentes, pero con estrategias de generar un proceso de atención segura, ¿no? Entonces, es trabajar nuestros propios estigmas también, en la manera en cómo nos relacionamos en la vida cotidiana. Otra cuestión importante para poder trabajar la competencia social desde la salud mental, desde esta parte de trabajo social, pues es diseñar estrategias de comunicación funcional. ¿Cuáles son estas? ¿O cuáles las características de una comunicación adecuada? Pues ser clara, directa, congruente y retroalimentada. Clara, específicamente qué quiero transmitir. La teoría de la comunicación humana nos dice que toda conducta es comunicación. Hay diferentes postulados, es imposible no comunicarnos. Nos comunicamos de manera verbal o no verbal. Entonces, además de decir palabras, también comunicamos formas de ver la vida, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros triunfos, cuáles son nuestros temores, etcétera. Entonces, es tener claro qué voy a comunicar. Directa, ¿a quién se lo voy a comunicar? Oye, José, dile a Eva que Olga hizo esto. No, es directamente José con Olga. Congruente, que se relacione con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago, y retroalimentada o metacomunicar es que efectivamente confirme que lo que estoy mandando se está recibiendo de la misma manera. Muchas de las ocasiones, los problemas de comunicación tienen que ver con que no hay metacomunicación. Entonces, imagínense, si entre Pepe y yo tenemos problemas de comunicación, ahora agrégale a la familia, ahora agrégale a la comunidad, ahora agrégale a la sociedad, pues por eso hay diferentes circunstancias pues que estamos viviendo a veces en nuestro país. Esto nos va a permitir desarrollar otras habilidades como puede ser la escucha activa y las habilidades sociales. Y entonces esto nos permite saber que estamos siempre
en relación con la otredad. Somos interdependientes. Y entonces aquí vamos a enfocar algo coloquial, si ustedes me lo permiten, que se llama efecto canica. Y esto significa que en el momento en el que yo, Olga, empiezo a trabajar conmigo de mí para mí, va a impactar en mi pareja, va a impactar en los alumnos junto con los que trabajo, va a impactar en la familia y así sucesivamente y se va a hacer un efecto canica. ¿Sale? Entonces, esto es parte de lo que nosotros queremos, pues bueno, seguir trabajando desde esta cuestión que conocemos en algunos espacios como alfabetización socioemocional. ¿Qué requiero entonces para lograr esto como equipo de trabajo? No solamente como trabajadoras sociales clínicas, sino como equipo interdisciplinario. Pues trascender del aprender a aprender, que tiene que ver con los saberes, saber ser, saber ser, saber hacer y saber estar, con una parte que se llama aprender a convivir, que tiene que ver con mirar la diversidad en una visión intercultural. Somos únicos y distintos entre iguales. Esa es una de las frases maravillosas que tenemos que tomar en cuenta. Y en este sentido, entonces voy a lograr aprender a emprender, es decir, de construir lo que usualmente, es que siempre lo han hecho así, pero no somos los mismos. Ustedes cuando se levantaron eran unos y cuando concluyen este día van a ser otras personas, otros profesionistas, etcétera. Entonces estamos siempre en modificación. ¿Sale? Esto es lo que se permite comprender. Para ello, lo que les mencionaba hace unos momentos, utilizamos nosotros lo que es el enfoque de fortalezas. Y este enfoque está centrado en la persona. Es mirar a la persona con la posibilidad y como la experta de lo que está viviendo. Nosotros, equipo interdisciplinario, somos expertos en teoría, en metodología y podemos de alguna manera coadyuvar a que el otro pueda o no resolver ciertas circunstancias de su vida cotidiana. Pero quien va a decidir de qué manera, hasta dónde, cuándo, cómo y por qué, va a ser la otredad, es decir, va a ser los consultantes. Desde este enfoque de fortaleza que nos permite una mayor proximidad, entonces lo que nos dice es que hay dos fundamentalmente dimensiones que tenemos que desarrollar para que las personas, ¿no? Los otros y nosotros podamos, de esas experiencias dolorosas, difíciles de la vida, se conviertan en áreas de oportunidad. Y la primera de ellas es el empoderamiento, y el empoderamiento de manera muy sencilla es tener la posibilidad de decidir qué cambios quiero hacer, y otro es la resiliencia, que es todo un proceso que va evolucionando y que desde esta teoría se menciona con 11 pilares entre los que podemos encontrar la autoestima, la parte de creatividad, el humor, comunicación, etcétera, ¿no? Y entonces, poder resumiendo, como resumir esta parte, es lo único que tenemos seguro es aquí y ahora, es decir, la parte del presente, ¿ok? Entonces, ¿qué es salud mental después de todo esto que hemos estado señalando? Primero, dejar claro que no hay salud sin salud mental, ¿no? Y entonces, desde diferentes organismos, en este caso de la OPS, pues nos señala algunas características de esta dimensión de salud mental. Uno, que se refiere a la capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos al cambio, pero para podernos adaptarnos al cambio, primero tenemos que tener la posibilidad de hacer una autorreflexión y posteriormente de tener la capacidad de resolver problemas que es de inteligencia. Posteriormente es hacer frente a las crisis, entendiendo que la vida es dinámica, que todo, siempre vamos a estar de repente en esa situación de rompernos la rutina, pero cómo la voy incorporando y cómo voy aprendiendo de ello desde la parte de fortalezas, pues es lo importante. Posteriormente es establecer relaciones satisfactorias con la otredad, con los otros miembros de la comunidad, y entendiendo estas relaciones satisfactorias como una relación recíproca, entendiendo que el otro es diferente a mí, pero que eso no significa que podamos negociar cuál es una relación que yo quiero, ¿no? Y el último tiene que ver con esta posibilidad de encontrar un sentido de la vida, que es muy relacionado con la metáfora que les señalé hace unos momentos, de qué quieres construir en ese jardín de tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrás que hacer? Que, por ejemplo, si uno de los jardines, uno de los árboles de mi jardín de vida tiene que ver con la profesión o con lo profesional, pues yo quiero convertirme en una persona actualizada, quiero convertirme en una trabajadora social empática. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no llego a cumplir eso, esa visión que tengo? Pues entonces viene algo que vamos a conocer como PIMS. Pensamientos, impulsos, memorias o recuerdos, emociones y sensaciones físicas. Cuando Olga Robelo, por ejemplo,
les tengo que ser muy sincera, yo soy muy ansiosa, no se me ve porque soy extrovertida. Pero cuando mi querido Pepe me invitó a esta conferencia, dije, ay, ¿qué voy a decir? ¿No? Y entonces dije, a ver, ya, voy a prepararme. Pero ¿qué pasa? A veces van a llegar pensamientos intrusivos, ¿no? Que todos tenemos, todas las personas tenemos. No, es que no, no es José, es Insabi, es otras profesiones, etcétera, etcétera. Y entonces, a veces cuando queremos evitar ese malestar, esos pensamientos que son de malestar, esos impulsos de no, mejor cancelo y le digo que no tengo internet, esas sensaciones físicas de sudoración, esa cuestión de, híjole, ¿en qué otro momento me sentí exhibida? No, pues cuando era novata hace un par de años, ¿verdad? Etcétera. A veces hacemos conductas que en lugar de acercarnos a lo que es importante, en este caso, ser una profesionista empática y actualizada, me aleja. Como por ejemplo, ver series. Si yo veo la serie porque necesito descansar para después preparar la conferencia, es una conducta que me acerca a lo que quiero y es importante. Ajá. Pero si veo series porque quiero evitar preparar la conferencia para no sentirme exhibida, es una conducta que me aleja lo que es importante. Aquí el reto es que logremos identificar si eso que decido en mi vida me acerca o me aleja a esa vida valiosa que quiero construir. Y entonces aquí entramos a esto que les mencionaba hace unos momentos, que tiene que ver con el modelo explicativo de la enfermedad. Nos dice Arthur Kleinman, que él es el autor de esta explicación, que la percepción se va a construir a partir de las diferentes dimensiones en las cuales nosotros nos relacionamos. Aquí hay algunas de ellas, y que a partir de esta influencia nosotros vamos a construir el cómo miro el mundo, es decir, las realidades sociales, cómo miro a la familia y por lo tanto a la enfermedad o el diagnóstico psiquiátrico que estoy teniendo. Y aquí entramos a esos modelos explicativos. ¿Cómo defino la depresión? Para mí, ¿qué es la depresión? Para mí, ¿qué significa tener o padecer cáncer? ¿Cuáles son las causas a que se los atribuyo? ¿Cuáles son los signos y síntomas que identifico? ¿Cuál es el tratamiento que acepto? Y algo tan importante del impacto, ¿cuáles son los miedos? Nosotros es muy importante conceptualizar todo esto, pero no solamente del consultante, sino también de la familia, que es la principal red de apoyo, pero también del equipo interdisciplinario. Porque entonces, con todos estos actores vamos a poder generar estrategias contextualizadas, ya sea para prevenir o para ya tratar de esta manera psicosocial. ¿Ok? Entonces, esto nos permite siempre a las preguntas, ¿qué piensan, no? ¿Qué sienten y qué hacen las personas junto con las que trabajamos, pero también nosotros mismos? Para ir como resumiendo toda esta situación, ya sea desde el modelo de orientación, información, psicoeducación, o desde estas diferentes actividades que nosotros realizamos, siempre van a estar presentes tres dimensiones. La dimensión biológica, ¿no? De esa situación de salud, enfermedad, el proceso de salud de enfermedad, la simbólica y la social, que es en la que nosotros nos enfocamos, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con todo esto que hemos estado señalando. ¿Tú cómo lo vives? Para ti, hoy aquí, ¿qué es necesario? ¿Qué es funcional? Porque a partir de ahí podemos realizar algo que nos permita sentirnos escuchados. Para ello debemos de contemplar diferentes elementos. El espacio narrativo, es decir, cuál es la historia que esa familia, esa comunidad, ese consultante se dice a partir de ese modelo explicativo y qué es lo que podemos realizar de manera conjunta y horizontal para renarrarse, es decir, para construir nuevos significados y sentirnos acompañados y comprendidos. El espacio de historización, donde podemos construir una historia nueva, menos dolorosa, es decir, quitándole la parte de estigma y quitándole la parte de culpabilidad y generando un proceso de corresponsabilidad. Y la experiencia de relación, una relación que me permita dignificarme de manera individual, pero también dignificar a la otredad junto con la que yo me relaciono. Para ello, la intervención social que nosotros proponemos y que trabajamos de forma interdisciplinaria, pues es generar un proceso de escucha en donde a partir, ¿no?, de lo que fue ayer, en qué hoy me quiero construir, en qué persona me quiero construir. Aquí nos dice Calabresi, significar el hoy para el mañana, pero a partir de un ayer reconocido, ¿no? Lo único que tenemos seguro y que hemos aprendido en estos 2 últimos años es el aquí y el ahora.
qué es lo que quieres de ti, en qué persona te quieres convertir, en qué diferente rol quieres desarrollar. Y entonces generar un proceso que nos permita reconstruir esa historicidad y poder lograr realmente un acompañamiento social. No podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros realizamos un acompañamiento social con la otredad, sea paciente, familia, comunidad, es porque también necesitamos y requerimos acompañarnos nosotros a través de un proceso psicoterapéutico, a través de una capacitación constante, a partir de también de un proceso de autocuidado. Acompañamiento social es avanzar al lado del otro, acompañar, comprender, pero yo voy a mirar a José Mendoza como una persona resiliente cuando yo crea que Olga Robelo también es resiliente, porque si no, no vamos a hacer clic. Eso es algo bien importante que tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la intervención que vamos a realizar interdisciplinaria va a partir de una situación inicial, es decir, de una necesidad sentida. Yo, consultante, ¿cómo lo miro? Para que a partir de un proceso de trabajo interdisciplinario lleguemos a una situación deseada que, como hace un momento les decía, esta historia valiosa que quiero vivir, pero todo esto siempre va a estar determinado por el contexto social, cultural, político, económico y, por supuesto, local y mundial. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros como rol profesional es, primero, conocer a través de un proceso de investigación, describir y comprender a la persona y, sobre todo, cómo responden cada una de esas personas, ya sea en grupo, familia, comunidad, ante la adversidad y cuáles son esas potencialidades, esas fortalezas que podemos ir desarrollando y mermando. Nuestra reflexión final es, ¿y nosotros desde nuestra trinchera realmente estamos preparados para mirar la salud mental desde la visión psicosocial o seguimos pensando que solamente tiene que ver con una dimensión biológica? Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Creo que es muy importante este mensaje porque una de las cosas más importantes que nos dejó la pandemia tiene que ver con la importancia de las determinantes sociales. Hace unos días alguien comentaba que probablemente el día que no existiera pobreza y desigualdad no habría enfermedad mental. No, no es cierto, porque son biopsicosociales. Entonces, habría menos de esas que están relacionadas con estas determinantes. Pero nos quedarían las biológicas, nos quedarían las psicológicas, las que tienen que ver con el cambio, las que tienen que ver con la adaptación. Como bien mencionabas en algunos puntos, creo que es muy importante observar que durante la pandemia vivimos situaciones biopsicosocioculturales, como le llamabas tú. En el contexto biológico pudimos enfermarnos o no, estar en contacto o no con la enfermedad. En el contexto psicológico nos tuvimos que quedar en casa, aun a pesar de que no quisiéramos. En el contexto social tuvimos que regresar a trabajar, tuvimos que compartir algunas situaciones, tuvimos que esperar por nuestra vacuna. Estas situaciones fueron socialmente muy importantes, independientemente de lo que pasara biológicamente con tu vacuna, tenías que esperar, o sea, eran situaciones sociales que iban aumentando y modificando la situación mental. Y también una situación cultural importante, ¿no? O sea, desde el contexto de decir a mí no me va a pasar nada, o hay gente que igualmente en el contexto cultural hablaba sobre la no existencia, ¿no? Incluso de la enfermedad, dejaba como marcada muchas, como muy claros que el hecho de pensar en que la enfermedad solo depende de la interacción con un virus nos quedaba muy corto. Y nosotros, particularmente en el contexto de la salud mental, teníamos que trabajar muy a profundidad para poder entender que estas condicionantes también significan muchas situaciones alrededor de todas estas circunstancias. Entonces, bueno, no sé, creo que en el contexto de lo social y desde el trabajo social, me gustaría que nos comentaras también uno de los puntos más importantes que tiene que ver con el primer desarrollo social, que es la familia. Creo que una de las principales experiencias contradictorias durante esta pandemia fue el hecho de que la familia no era necesariamente el lugar de máxima protección que hemos considerado que siempre es. Es un lugar de alta desigualdad en algunos puntos de nuestro país y es importante dejarlo claro. No sé si quisieras hacernos algún comentario al respecto. Muchas gracias. Claro, fíjate que precisamente yo les mencionaba al principio que esta situación de los cambios que se dieron a partir de esta emergencia sanitaria en todos los espacios.
y uno de ellos tiene que ver con la familia, en donde también se tiene un gran estigma, donde se nos ha dicho desde hace mucho tiempo, por usos y costumbres, que el hecho de tener un lazo consanguíneo, por eso debe de haber un lazo afectivo, y eso no es necesario. Si nosotros nos vamos a las estadísticas, nos podemos dar cuenta que en estos 2 últimos años las situaciones de violencia aumentaron demasiado, la situación de divorcios estuvieron muy presente. ¿Por qué? Porque cada uno teníamos un espacio diferente, ¿no? En muchos artículos que se relacionan se dice, es que ahora hay más problemas de salud mental, ahora hay más problemas familiares. No es mayor número de diagnósticos o mayor dificultades, sino que se permitieron visibilizar y por lo tanto es convertirlos en área de oportunidad para generar procesos más específicos. Yo creo que uno de los elementos importantes que también se lograron en este momento es poder apoyarnos de las familias, pero también podernos apoyar de las diferentes redes sociales que tenemos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de poder participar con la maestra Claudia Ramírez en un gran programa al que me invitó la doctora Evalinda Barrón, que se llama Contacto Joven, que ahorita vamos por la tercera generación que ya está en proceso, y en donde se utilizó, se utilizaron como excelentes recursos para poder trabajar junto con las juventudes, las propias juventudes. Y esa es una de las situaciones fabulosas, porque si nos vamos a la literatura, las juventudes ha sido una de las poblaciones totalmente estigmatizadas. A los jóvenes no les interesa la vida, y no, si nos podemos dar cuenta en este hermoso proyecto, se capacitaron para brindar un acompañamiento, no una atención psicoterapéutica, pero sí un acompañamiento psicosocial de joven a joven a través de una plataforma de WhatsApp que permitió que nos compartió UNICEF. Y entonces, aquí podemos atender, por ejemplo, en la primera generación se atendieron a más de 10,000 chicos de diferentes estados de la República, inclusive del extranjero, en donde algunos de los comentarios se señalaba es con la familia, es que yo no sabía convivir con la familia, ¿no? Y entonces es reconstruir, por eso les decía al principio, la vida es dinámica. El término familia es un poco quitar el estigma de Sara García y demás, ¿no? Sino es qué tipo de familia quiero construir hoy, a partir de qué tipo de persona quiero ser yo hoy, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos muy importantes y pues bueno, me parece que hay diferentes instituciones sociales que han realizado diferentes estrategias para acercar la salud mental hacia la comunidad en esta parte de la prevención. Porque si entonces yo logro comprender qué pasa conmigo, voy a poder hacer algo de una manera más pronta. Pero si no, van a pasar, como dice la literatura, más de 10 años en a pedir una atención y entonces ya está cronificado. Y lo mismo pasa con la familia, ¿no? La familia la vamos a contemplar con 2 características importantes. La estructura, que tiene que ver la manera en cómo se organiza, y la dinámica, que tiene que ver con la manera en que interactúa, ¿no? Y esto va a depender precisamente de la historia. A nadie, yo siempre les digo a los papás, cuando trabajo aquí en medicina con los padres de familia de estudiantes de medicina, ¿no? Que se supone que ya son jóvenes adultos, siempre les digo, ¿quién eligió a sus hijos? Y se quedan callados. Les dije, nadie elige a los hijos, ni nadie elige a los papás. Somos accidentes genéticos. Tú eres médico y me vas a decir si sí o no, ¿verdad? Lo que sí nos corresponde es a construir el vínculo, ¿no? Que tiene que enfocarse en la familia. Y me parece que estas situaciones es que tenemos que seguir trabajando en este sentido, a construir estilos de crianza. Anteriormente los manejaban positivos, ahora se manejan como funcionales, ¿no? Desde esta parte. Y la salud mental está presente donde está presente todo ser humano. Salud mental no es hablar del Hospital General Nido o del Hospital Juan Navarro, es donde está presente cualquier relación humana. Muchas gracias, Olga. Creo que mencionaste un punto que creo que va a ser de gran ayuda y que quizás te vamos a hacer todavía más promoción, que es este contacto joven. Sé que en el contexto a veces, digo, no podemos tener tantos voluntarios o incluso, ¿no? Beneficios y quizás beneficiados como quisiéramos, pero ha sido un programa que nacionalmente ha sido muy importante y espero que podamos seguirlo haciendo, espero por el resto de la vida, ojalá, porque uno de los puntos y de las dificultades sociales es comunicarnos con la gente con la que no sabemos
capacitarnos. Y creo que esto ha sido un reto, ¿no? Quizás tú y yo, que por alguna razón pues venimos de la Facultad de Medicina, tienes como algunas herramientas que ni siquiera sabes cómo desarrollaste, pero es chistoso, ¿no? O sea, una de las cosas que nos dejó la pandemia es entender que no sabemos entender. Y esto es como, este punto que mencionas me parece muy importante, que a veces es más como tratando de hacer algo por ti, como puedes hacer algo por los demás. Muchas gracias en general por todo, Olga. Creo que, bueno, hay gente que te agradece, hay gente que igualmente desea que habla sobre el tema que creo que ha sido muy importante. Y pues bueno, agradezco igualmente a todos, a Insabi. No sé si tengas algún comentario final o algún como vínculo o red social donde puedan localizarte por si tuvieran alguna duda posteriormente. Muchas gracias. Pues bueno, mi correo electrónico es ts-robelo@facmed.unam.mx para cualquier situación que podamos relacionar. Precisamente enfocándonos en esta parte de lo que es importante en la cuestión de la prevención, actualmente en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental se está construyendo un área precisamente de esta, denominada así, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier situación que podamos servir, mucho gusto. Y lo que podemos dejar es, regresando a esta metáfora del jardín, yo les invito a que hagamos cada uno de nosotros una reflexión en qué tipo de vida quiero construirme y por lo tanto cuáles son las estrategias que podemos hacer desde la parte de supervisión, de atención psicoterapéutica y del autocuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos y pues bueno, nos vemos el siguiente jueves. Ya nos hizo spoiler aquí el mismísimo Luisito del Insabi para que todos sepamos de qué vamos a hablar. Y pues bueno, cualquier cosa igual estamos aquí a su disposición. Esta plática queda grabada para por si posteriormente desean volverla a escuchar, o si se la quieren recomendar a alguien más, en un lapso no superior a 2 semanas, ya está en la plataforma del Insabi. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luis. Muchas gracias, doctor Mendoza, muchas gracias, Olga.